época de Jesús, la situación era muy difícil para tres tipos de personas: para las mujeres, para los pobres y para los enfermos. Para las mujeres era una situación complicada porque por lo general se rechazaba el sexo femenino en la familia y estaba culturalmente establecido que si una mujer nacía era lanzada a una alcantarilla. Por lo general, muy pocas mujeres que nacían eran preservadas en la familia. Era una situación bastante compleja porque ni siquiera existían los elementos que hoy se presentan para el aborto. Claramente el aborto es un pecado, es un asesinato, pero en aquella época no existían las clínicas, por ende, para asegurarse y preservarse la salud de la mujer, de la mamá, lo que se hacía es que se continuaba con el embarazo y una vez que daba luz, escuchen el acto benévolo de los padres. ¿Qué nació? Nació mujer. Perfecto, vamos a ser bueno con ella. La vamos a tirar en una alcantarilla. Claro, usted me dirá, pero ¿cómo vamos a ser buenos? Claro, porque si la dejamos por ahí, seguramente que algún malicioso perverso la va a agarrar, la va a criar y la va a vender como esclava. O la va a hacer trabajar de prostituta. Entonces, para evitarle ese mal, vamos a lanzarla a una alcantarilla. Eso era si se nacía mujer. Algunos preservaban la primera niña, pero ya si te tocaba ser mujer en el segundo embarazo, claramente ya era mucho más difícil sobrevivir. Así que en la época de Jesús no crea usted que el contexto cultural era algo maravilloso, ¿verdad? De hecho, el emperador del reino, la persona más importante de la tierra, era un pedófilo que se había aburrido de las mujeres y de los hombres porque en un momento de su vida fue bisexual, pero después se cansó de las mujeres y de los hombres, se fue hacia el sur de Italia, que pues es una hermosa ciudad que hoy se llama Capri, y allí tenía su séquito de chiquitos de entre 10 a 8 a 12 años, por el cual mantenía todo tipo de orgías con los chiquitos. Ese era el emperador de Roma. Sé que el contexto moral no era el más favorable, ¿sí o no? Mira cómo me miran. A ver, esa era la realidad. Por alguna curiosa razón nosotros pensamos que hoy hay más inmoralidad que en el contexto en el que Jesús. Entonces cuando nosotros vemos que el monstruo de la inmoralidad comienza a abrazar las naciones, nos sentimos impotentes y pensamos que ya, Señor, ven a rescatarnos porque ya no hay nada que se pueda hacer. Déjeme decirle algo. Mientras Cristo reine en la tierra, la iglesia siempre le pisará la cabeza a Satanás y a la inmoralidad. Así que ser mujer claramente no era lo mejor que te podía ocurrir en aquella época. De hecho, la demografía muestra históricamente que en el primer siglo habían más hombres que mujeres en la tierra. Ya saben el por qué. Hoy día hay más mujeres que hombres. Bueno, así ha sido casi toda la... A ver, el cristianismo le vino a traer una bendición enorme. Cristo vino a traer una bendición enorme para la época, porque Cristo vino a darle a la mujer un lugar de privilegio. Vino a rescatarla de las garras de una sociedad totalmente machista, pero en su máxima expresión. También Cristo vino a traerle buenas nuevas a los pobres, porque si vos nacías pobre, nacías maldito según la idiosincrasia de aquellos días. Si vos eras pobre, eras un maldito. De hecho, no existía la clase media. Cualquier parecido con el socialismo del siglo XXI, porque ¿de qué se encarga el socialismo del siglo XXI? De eliminar la clase media. Vamos a hacer un clientelismo político aumentando los pobres para que unos pocos afortunados manejen el poder y la riqueza de su país y allí de esa manera perpetuarse en el poder.
En aquel entonces no existía la clase media, existían los de la clase alta, que eran unos pocos que manejaban todo, y después la sociedad era pobre. Pero si eras pobre eras maldito, porque seguramente tú no perteneces a los escogidos del Señor. Bueno, el evangelio vino a darle buenas nuevas a los pobres. Ay, pero ¿por qué le hago este contexto? Porque algunos intelectuales dicen, ay, qué mal que le ha hecho el cristianismo al mundo, ojalá que se vayan. Si no hubiese sido por el cristianismo, ¿dónde estaría el mundo hoy? Si solamente le estoy dando un cuadro de lo que era la sociedad en el siglo I. El cristianismo le ha hecho muy bien. Cuando digo cristianismo estoy hablando Cristo. No estoy hablando porque hoy día el cristianismo se ha salido de Cristo y se ha encerrado en una denominación religiosa. Y claramente no estoy hablando de ese cristianismo. Estoy hablando de aquellos que representan a Cristo basados en la gloriosa y eterna y siempre bendita palabra de Dios. Entonces, escuchen esto. Entonces, en el primer siglo, claramente, nacer mujer era una situación compleja. Nacer pobre era casi imposible. Casi imposible. O sea, ibas a ser pobre toda tu vida. Y ni hablar si nacías esclavo. Si nacías esclavo, solamente un golpe de suerte, porque la esclavitud estaba legalizada. Sin embargo, había algo y una situación bastante compleja en el primer siglo. Era si nacías enfermo. La enfermedad claramente se cargaba la vida de casi todas las personas que padecían cualquier tipo de enfermedad. ¿Por qué? Y porque no existía el sistema de salud que hay hoy por hoy en la sociedad. No existían los Obamacare. Y entonces tener un médico era cuestión de ricachones. Y como los pobres al parecer estaban malditos, pues seguramente que su enfermedad es una consecuencia de su maldición. Pero ¿dónde lo vemos eso, pastor? Y bueno, a ver, después lo vamos a ver un poquito más en la Biblia, pero se recuerdan que en cierta ocasión van los discípulos caminando con el Señor y le dicen, y ven a un ciego. Y le dice, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Acá hay una maldición, hay un ciego de nacimiento, seguramente que esto es una maldición generacional. Y Jesús le dice, no pecó ni este ni pecó sus padres, sino que está así para que las obras de Dios sean hechas. Es decir, estaba enfermo, pero no porque fuese una maldición. Estaba enfermo porque nació con una situación en sus ojos que no le dejaban ver. Bueno, el Señor lo sanó y ese fue el ciego que el Señor mandó al estanque de Betesda, al estanque de Siloé, y allí recobró la vista. Ahora yo me voy a detener aquí. Me voy a detener aquí porque los enfermos eran rechazados. De por sí, ya que una persona se encontrara con un enfermo, ya era una oportunidad para que la sociedad te rechazase. Pero ni hablar si la enfermedad que padecías era contagiosa. Estabas enfermo, estabas ciego, eras mendigo, eras pobre, rechazado por la sociedad. Imagínense qué triste la vida, ¿verdad? Pero bueno, a los ciegos, a los cojos, a los mancos, a los que padecían enfermedades que no fuesen contagiosas, les era permitido estar dentro de lo que era la comunidad, la población. Pero claramente su trabajo era mendigar. Era pedir que por favor alguien le diera algo para que pudieran comer. Qué triste, ¿eh? Pero si la enfermedad tenía algún riesgo de contagio, eras expulsado de la comunidad. Eso es mucho más trágico. Existía la lepra, existían muchas enfermedades, pero por ejemplo, habían enfermedades que una mujer podía tener que no necesariamente era contagiosa, pero era impura según la creencia. Una mujer que tenía flujo de sangre claramente no iba a contagiar a alguien
de flujo de sangre, pero ante los conceptos religiosos de la época, debía esa mujer ser separada de la comunidad, del campamento. Bueno, una mujer estuvo aislada durante 12 años por esa cuestión. Y dice la Biblia que había gastado todo lo que tenía en médicos. ¿Se dan cuenta? Se había gastado todo lo que tenía. Era una mujer adinerada porque tener médicos era una cuestión de privilegios. Entonces, el contexto para la gente que estaba enferma en la época era bastante desfavorable. Era una situación muy compleja. Casi como que estaban sentenciados socialmente y claramente físicamente. Debían aprender a convivir con la enfermedad. Hasta que el cuerpo aguantase. Un médico no iba a ir a sanarlos. Y ahora la pregunta del millón es, así como vimos cómo el Señor le vino a traer paz y una nueva oportunidad a las mujeres, a los pobres, ¿qué hacía Jesús con los enfermos? Ahora, nosotros hoy nos encontramos en otro contexto. Han pasado 2000 años. Y nos encontramos en otro contexto. Nos encontramos ya, por ejemplo, con un mundo que en su evolución nos proporciona a la mayoría la oportunidad de tener un seguro médico, de si nos duele algo ir al hospital y que un médico nos chequee, aunque después tal vez te sanaste de la enfermedad corporal y te moriste de un infarto cuando llegó la cuenta. Por ejemplo, yo ahora estoy aquí con ustedes sonriente, feliz, contento, porque, a mi suegra la operaron, ¿verdad? De una enfermedad que gracias a Dios la sanó. Pero cuando llegó la cosita ¿sabe cuánto costó la operación de la señora? $350,000. Yo la miré a mi esposa y le dije, por favor, ya demasiadas cosas tengo contra ella, no me ponga esa carga. Entonces me dice mi esposa, bueno, de todo eso el seguro cubrió la mayoría, solamente vamos a tener que pagar, creo que 900, 700 y pico. Yo le dije, gloria a Dios Padre, tú tienes misericordia de quien tú quieres. Pero ¿se dan cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque mi suegra tiene un seguro que le cubre. Pero imagínense que uno no tuviese seguro. ¿De dónde uno saca tanto dinero? De hecho, hay que ver si el hospital hace algo cuando ve que no tiene seguro. Porque viste que antes de preguntarte cuando vos llegás, ya no te preguntan el nombre. Antes de decirte hola o cómo se llama, te dice ¿qué seguro tiene? A ver, no me quiero abarcar mucho hoy, solamente estoy dándole un contexto. Entonces, la situación hoy es que la enfermedad se está acentuando en casi todos los cuerpos, pero a diferencia del primer siglo, los enfermos sabían que necesitaban que alguien los sanara. ¿Qué es lo que está pasando hoy en la sociedad, por lo menos aquí en el contexto americano? ¿Qué es lo que está pasando? Como uno tiene acceso al hospital, como uno tiene acceso a un seguro médico, tiene acceso a que un médico te revise, y gloria a Dios por eso, la cuestión es que la gente se está acostumbrando a convivir con la enfermedad y a pensar que la enfermedad es parte de la vida, que lo raro es que una persona camine sana por la vida. Y algunos hasta no miran con tan desagrado la enfermedad porque es la única ocasión donde el médico le toca un poquito, le hace cariñito en la cabeza, acá te duele. Entonces dice, bueno, por lo menos alguien me presta atención. ¿No te has dado cuenta vos cómo hay gente que se enoja con el médico cuando no le toca nada? Va al médico y el médico le dice, ok, tenés esto, Ay, pero qué insensible, pensé que me iba a revisar.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Hoy nosotros estamos creyendo que el sanador por excelencia es la ciencia médica y no es Cristo. Y hoy yo necesito que todos podamos entender que Jesús sigue mirando con amor y sigue sanando a los enfermos. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Hasta qué enfermedad el Señor sana? ¿Será que el Señor puede sanar, por ejemplo, una enfermedad crónica que no necesariamente nos va a llevar a la muerte inmediata? Por ejemplo, una persona que sufre de diabetes, si se cuida con la comida, si hace ejercicio, puede llevar una vida, se podría decir, normal, no saludable porque no está sana, pero por lo menos una vida normal en el aspecto de que, pero claramente el tema diabético no solamente es un tema alimenticio o un tema de ejercicio, también es un tema emocional. Una persona que sufre de diabetes y de repente le toca atravesar un momento crítico en su vida, no de salud, sino algo almático, va a tener una repercusión inmediata en la diabetes. Por ejemplo, mi papá sufría de diabetes y no le hacía tanto daño la comida como cuando se enojaba o como cuando se entristecía. Y ni hablar, por ejemplo, de la presión arterial. Te pueden dar una pastilla que uno puede comer sin sal, un ejemplo para poder ayudar, ¿sí o no? Pero si te viene una situación compleja, por más que tomé la pastilla, por más que te comas sin sal, ¿qué pasa con la presión? ¿Se te dispara o se te baja? O sea que claramente nosotros debemos entender que el tema de la enfermedad es un tema que nosotros necesitamos resolver en estos días. Y si es una enfermedad crónica, la gente dice, como tiene un tratamiento prolongado, como tiene un tratamiento que quizás no puede hacer vivir muchísimos años, ¿qué hace la gente? A ver, acepta la enfermedad, ¿sí o no? La acepta. Porque ya me enseñaron a convivir con ella. Y porque una persona que tiene una enfermedad crónica se resigna porque dice, no, yo creo que Dios sana solamente las enfermedades que apremian la salud y que te pueden llevar a la muerte inmediata, y ahí sí hay que orar por un milagro. Pero si es una enfermedad crónica, pues no tengo que agarrar y se cree, entonces ya se programa mentalmente, se programa y dice, ya está, no hay salida para una persona con diabetes, no hay salida para una persona con presión arterial, no hay salida para una persona que tiene, qué sé yo, osteoporosis, no hay salida para una persona que tenga diferente tipo de enfermedad, por ejemplo, Alzheimer en el peor de los casos, o cómo se llama la otra que te hace Parkinson. Entonces la gente comienza a creer lo que la ciencia médica dice, y que yo no digo que mienta, porque la ciencia médica solamente tiene la posibilidad de poder ayudarte hasta donde su intelecto, su conocimiento le da. Y demasiado han avanzado, y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por los médicos, gloria a Dios por la gente que trabaja por darnos una mejor salud. Pero claramente nosotros no podemos resignarnos y vivir enfermos como si Cristo no quisiera sanarnos o como si Cristo no pudiera sanarnos, porque ya es crónico, porque ya no se puede, porque para que la diabetes se te cure, Dios tiene que agarrar y de una forma no sé cómo cambiarte toda la sangre. ¿Y? ¿Que tú no crees que Dios lo puede hacer? Pero ¿cómo? A ver, que tengo que ir a un médico, me tiene que extraer toda la sangre, y después ¿de dónde saco la otra sangre? No, lo que pasa es que no estás entendiendo. La sanidad del Señor es un conjunto de poder, milagro, proeza, maravilla, que tú y yo
intelectualmente no alcanzamos a comprender en su totalidad. Y hoy yo quiero tomar un tiempo para que todos comencemos a creer por la sanidad. Por la sanidad. Pero no me venga usted a decir, sí, yo lo entiendo, yo sé que el Señor sana, yo sé que el Señor lo puede hacer, pero lo mío es diferente. ¿Por qué lo tuyo es diferente? A ver, let me know why. Lo tuyo es diferente. ¿Por qué lo tuyo es diferente? Hoy vamos a ver cómo Cristo miraba a los enfermos. Y yo le puedo asegurar que hoy, si creemos de verdad, si creemos sin dudar en nuestro corazón, vamos a tener una jornada llena de sanidades en Cristo Jesús. Así que le he titulado a esta palabra libres de la enfermedad. A ver, diga conmigo, libre de la enfermedad. No importa cuál sea tu enfermedad. Levánteme la mano los que estén atravesando algún tipo de enfermedad. No importa si es muy grave, si es muy leve, no importa si es, algo que puede ocasionarle la muerte o no. Una dolencia. Ok. Y cuando digo dolencia estoy hablando de también, por ejemplo, personas que piensan que no es una enfermedad, pero sí es una enfermedad, problemas gástricos, problemas en las extremidades del cuerpo, que siempre te duele algo en el cuerpo. Y uno dice, yo no sé, cuando no me duele la rodilla, me duelen los hombros, cuando no me duelen los hombros, me duele el codo. ¿Y cuándo te duele el codo? Cada vez que se habla del diezmo y la ofrenda, me empiezan a doler los codos de una manera tremenda. Bueno, eso ya no es una enfermedad física. Entonces, libres de la enfermedad le he titulado. Y miren qué interesante cómo Jesús trataba a los enfermos. Vamos a ver cómo Jesús trataba a los enfermos. A ver si me ayuda. ¿Qué hacía Jesús con los enfermos? A ver, vamos a ver qué dice la Biblia. Dice la Escritura lo siguiente. Y saliendo Jesús, ¿verdad? Vio una gran multitud. ¿Y qué hacía Jesús? ¿Qué tenía Jesús de los enfermos? Vamos, ayúdeme, dele, no sea malo. Habla más con el médico que con la palabra usted. ¿Qué tenía? Compasión. Ahora, claramente, nosotros estamos totalmente desvinculados de lo que es la palabra compasión en el contexto bíblico. Porque nosotros, ¿qué pensamos con compasión? Ay, qué lástima. O sea, es como un sentimiento de lástima, ¿sí o no? Claramente compasión no tiene que ver algo con lástima. No, la palabra compasión en la Biblia es movimiento de las entrañas por ver el sufrimiento de otra persona. Claramente no me venga a decir usted que sí. Ese movimiento de las entrañas, esa conmoción interna, ese amor, esa misericordia, ese dolor de ver a alguien sufrir una enfermedad, no es algo que caracteriza a los creyentes del siglo XXI. Uno ve a un enfermo y le anda huyendo para que no le pida oración. Anda a agarrar a un creyente normal de nuestros días y decirle, ¿por qué no agarras un fin de semana, cuando tengas un tiempecito, una hora, te vas al hospital y te vas a orar al hospital por los enfermos? ¡Ay, no! Tengo que hacer 10.000 cosas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que no hay? Compasión. Pero eso es en los grandes. Imagínate en los jóvenes. Para los jóvenes un enfermo es una molestia. Ay, siempre está... ¿Se entiende? Ahora dice la Biblia cómo miraba Jesús a los enfermos, con compasión, pero no era lástima. Jesús se le movían las entrañas. Él no soportaba ver a la gente padeciendo enfermedades y que nadie haga nada. Y también la palabra compasión no solamente es movimiento en las entrañas, sino acción, no para callar la conciencia, sino compasión.
sea, y sanaba a los enfermos, pero con pasión. Por eso que, damas y caballeros, usted y yo no debemos abrazar la enfermedad como si fuera algo normal, como si fuera algo que Cristo pues dice, bueno, aguantátela, tómate la pastilla, no tengo tiempo. Hay gente con una enfermedad más grande que la tuya, deja de andar pidiendo por eso. A ver, corre, anda a caminar, come sano, ¿verdad? Y aguantate la diabetes, total, de algo te tenés que morir. Jesús no mira así a los enfermos. Jesús anhela que tú le creas. Jesús anhela que tú le creas. Jesús anhela que tú le creas, porque Dios no puede sanar a una persona que no cree que Él puede hacerlo. En muchas oportunidades Jesús a los enfermos le decía, conforme has creído, te sea hecho. Y dice la Biblia que Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Entonces, cuando se metió entre la multitud y entre la compasión de ellos, dice, y sanó, ayúdame a ver, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Yo pensé que iba a aplaudir usted. Que yo necesito algo. A ver, ¿por qué muchos enfermos y en ocasiones todos los enfermos eran sanados en la época de Jesús? Porque creían y no tenían Obamacare. O sea, tenían que creer. Mira lo que sigue diciendo la Biblia. Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él. Y Él, Jesús, poniendo las manos sobre cada uno de ellos. Stop ahí. Para aquellos que te dicen, Jesús nunca puso manos para sanar a los enfermos. Eso es algo que no es bíblico. ¿Jesús ponía la mano sobre los enfermos? Sí, es que lo dice la Biblia. Claramente dice, y poniendo sobre cada uno de ellos las manos, los sanaba. Sigue diciendo, vamos. También salían, no solamente las enfermedades, también salían, ¿qué? De las personas, demonios de muchos, dando voces y diciendo, acuérdese que hay enfermedades que son provocadas por demonios. Y decían, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. O sea que acá, en el primer versículo vimos que Jesús tuvo compasión y a los que estaban enfermos en esa multitud los sanó. Pero acá nos brinda un poquito más de luz y dice, no, mira, les traían los enfermos y los que tenían enfermedades de diversas enfermedades, Jesús los sanaba. Y si algunos estaban endemoniados, Jesús los liberaba. Pero mira lo que dice también ahora. Dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo, acá viste que recién dijo de diversas enfermedades. Bueno, ahora también aquí menciona qué tipo de enfermedades también para ser más específico, ¿verdad? Imagínense, ¿qué le traían? Cojos. ¿Qué es lo que es un cojo? Una persona que tiene una pierna más corta que la otra. Pero escúchenme por favor, eran cojos de verdad. Diga conmigo, ajá, ya sé por dónde venir, pastor. No le ande creyendo a estos milagreros de nuestros días que andan estirando pie a gente que no es coja. Cada vez que yo veo a esta gente diciéndole a la persona, a ver, siéntese, que le va a tirar los pies. Ninguno es cojo. Entonces ellos juegan, meten un poquito para adentro y se hacen lo que andan haciendo. Uno decía, a ver, crece. Uy, ahora creció este más que el otro. Ay, cuando quería correr, va a tener una pierna de acá hasta la puerta.
No le estoy hablando de ese estirar de pierna para que la gente ande aplaudiendo al showman de la noche. No, no, acá eran cojos en serio. Todavía no conozco a uno de estos que sane a un cojo de verdad. Los que no son cojos salen caminando normal pensando que recibieron un milagro. Y los cojos se van así. ¿Se van cojos? Entonces, ¿estamos bien hasta acá? Mancos. ¿Quiénes son los mancos? Los que son cojos no de piernas sino de brazos. ¿Verdad? Son mancos. ¿Qué es lo que es un manco? Un manco es la persona que tiene literalmente ¿sí o no? Médicamente existe una sanidad para un manco y para un cojo. Es decir, que un tratamiento donde te puedan de una manera estirar los huesos. Dice que le traían también ciegos. Y le traían también mudos. Y otros muchos enfermos. ¿Y qué pasaba? Escucha esto que es interesante. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Entonces, esas eran las enfermedades crónicas, muchas de ellas de la época. Pregunto, ¿por qué una persona dice, no, yo soy cojo? No, pastor, yo soy manco. ¿Por qué no creer? ¿Por qué no darle la oportunidad a Cristo que haga el milagro? El Señor sigue sanando hoy. Pero ¿por qué digo que sigue sanando? Porque quizás alguno dirá, bueno, eso lo hacía el Señor porque era Dios. Pero nosotros no tenemos ese poder para hacer milagros. A ver, nunca el poder está sobre un hombre. Siempre el poder está en Dios, en Cristo. Ahora, Él nos brinda ese poder para que nosotros en su nombre podamos hacer las obras que Él hacía. Pero pastor, ¿eso es así? Sí. No crea usted, mire, los milagros no son para que usted diga wow al instrumento. Los milagros de sanidad son para que usted diga gloria a Dios al que está sentado en el trono. Esto es interesante, porque hay quienes dicen, no, los milagros los ejecutaba Jesús para que el mundo creyese, el mundo de la época, creyese que Él era Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está contigo. Entonces algunos interpretan de que los milagros solamente ocurrieron en ese aspecto de sanidad, de liberación, ocurrieron solamente en los días en que Jesús caminó sobre la tierra, porque de esa manera el Padre respaldaba que Él era el Hijo de Dios. Pero después, una vez que Cristo subió a los cielos, ya eso caducó. Eso es mentira. ¿Por qué? Vamos a ver. La siguiente pregunta, mire qué interesante que es. ¿Qué hacían los apóstoles con los enfermos? Vamos a ver si el poder de sanidad, el poder de milagros cesó una vez que Cristo resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Mire qué interesante esto. En primera instancia, Marcos 6, 7 al 13, o 6, 7 y 13, dice lo siguiente. Después llamó Jesús, ¿verdad?, a los 12 y comenzó a enviarles de dos en dos. ¿Y qué es lo que le dio? Ayúdeme a ver. ¿Qué es lo que le dio? Ayúdeme a ver. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y echaban fuera muchos demonios. ¿Quiénes? Los apóstoles. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Bueno, sí, pero escúchame, eso Jesús mismo lo envió, o sea que está dentro del marco de Jesús habitando entre los hombres. Voy para ti, pará, esto no va a terminar acá. Seguimos. Y les dijo, ¿verdad?, Jesús a los discípulos,
Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué señales seguirán a los que creen? En el nombre de Jesús echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sigue diciendo. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. ¿Ya se sentó? ¿Se sentó? Sí, ¿verdad? Dice, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, o sea, después, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. ¿Qué señales le seguían? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. No obstante, alguien podría decir, sí, pero es algo muy inmediato a la partida de Jesús. No, ahí te va más. Vamos a ver qué hacían los discípulos. Dice, y los que creían en el Señor, ya avanzando el tiempo, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles. Imagínense qué glorioso, mi hermano, esto. ¿Qué hacía la gente? Sacaba a los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Se frizó. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo ¿qué? Enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, damas y caballeros, en esta mañana el mismo Señor compasivo, el mismo Señor que te brindó a ti y a mí la posibilidad de recibir la vida eterna por medio del arrepentimiento y de creer en Él. Yo no sé por qué a veces tenemos una convicción tan fuerte en la redención y salvación de Cristo, pero nos cuesta tener la misma fe y la misma certeza y la misma confianza para creer que Él nos puede sanar. Damas y caballeros, Jesús sigue siendo nuestro sanador. ¿Por qué? ¿Por qué tomar la decisión de convivir con la enfermedad? ¿Por qué pensar que cada vez que nos enfermamos es porque es la voluntad de Dios? No, a veces es un ataque de Satanás a nuestro cuerpo. No siempre, ¿eh? No le vamos a echar la culpa a Satanás de todas las enfermedades, pero dice la Biblia que en una oportunidad había una mujer en la sinagoga que estaba totalmente encorvada con una joroba grandísima. Y al parecer, si hacía 18 años que esa hija de Abraham, o sea, estamos hablando que era una mujer que se congregaba cada sábado en la sinagoga, ¿sí o no? O sea, durante 18 años, una mujer padeció de un demonio que le había causado una joroba. Sin embargo, en esa sinagoga ni aún su líder había percibido, había discernido que la enfermedad no era provocada por un malestar en su columna, no era provocada por la naturaleza del cuerpo, era provocada por un demonio. Y Jesús, cuando la vio, dijo, pero a esta mujer que Satanás la tuvo atada 18 años, no era lícito liberarla este día. Y Jesús vio que la joroba no era producto de una situación física solamente, había un demonio. Y cuando Jesús le oró, el demonio salió y la mujer recuperó la salud. Se enderezó. Entonces,
Hay enfermedades que son provocadas por demonios. Hay enfermedades que son provocadas quizás tal vez por una mala alimentación o por llevar una vida sedentaria. Personas que literalmente caminan 4, 5 o 10 pasos por día. Porque tal vez tienen un trabajo que tiene que estar sentado todo el día. Y bueno, pero una vez que saliste del trabajo, que sea saliste a dar una vuelta de manzana, camina algo, te va a hacer bien. Es que salgo cansado. ¿Cansado de qué si estuviste sentado todo el día? Entonces, pregunto, ¿una mala alimentación puede provocarnos una enfermedad? Ok, pero aquí yo no quiero que usted identifique el causante de la enfermedad para después lacerarse el alma y decir, bueno, es mi responsabilidad, ya no creo que el Señor me vaya a sanar. No, no, no. Hoy yo quiero que hagamos de este tiempo un tiempo de sanidad. Un tiempo donde el Señor pueda poner su mano sobre nuestros cuerpos y que nosotros podamos recibir sanidad. Ahora, por favor, yo le voy a pedir un solo favor. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Cómo se recibe la sanidad? No solamente que debes creer, debes aprender a hablar como una persona sana. A ver, como hemos convivido tanto tiempo con las enfermedades, nosotros hablamos como personas enfermas. Vos fíjate que las conversaciones siempre están llenas de me duele esto, me duele aquello, estoy enfermo, mi enfermedad, ¿sí o no? Y comenzamos todo el tiempo a hablar como personas que estamos enfermas. No, hable como una persona que cree que Dios lo sanó. Hable vida sobre su cuerpo. Hable sanidad sobre su cuerpo. Tira, Maymay. Hable sanidad sobre su cuerpo. Esta es una mañana donde el Señor quiere sanar las vidas que se encuentren atravesando una enfermedad. Y yo sé que muchas veces ahora viene el dilema. Bueno, yo tengo esta enfermedad, ¿será que el Señor puede hacer lo que hago, lo que no hago? No, no. A ver, para recibir, primeramente tienes que creer. Y una vez que creíste, la Biblia dice, creí, por lo tanto hablé. Es decir, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que uno cree, la convicción de lo que no se ve. Y la fe tiene un lenguaje maravilloso que llama las cosas que no son como si ya fuesen. Como si ya fuesen. Yo he recibido muchas veces sanidades del Señor. Y yo le he creído. Le he creído con todo mi corazón. Le creímos por mi suegra. Y esto es una verdad. Usted y yo siempre bromeo, pero esto es una realidad. El tumor se le venía formando de 10 a 15 años, le dijo el médico. Era grandísimo en la cabeza. Por lo general, cuando se hacen este tipo de intervenciones, queda un resto, se le hace un tipo de tratamiento en quimioterapia para poder eliminar las cositas que puedan quedar por ahí. Sin embargo, nosotros oramos, pero no porque tengamos más fe que otros, oramos porque le creímos al Dios Todopoderoso que sigue haciendo milagros de sanidad. Y cuando oramos, el día que mi suegra le tocaba ir al hospital, yo le dije, Señor, mire cuál fue la oración de fe. Nosotros le dijimos, Señor, nosotros sabemos que nuestra vida está en tus manos. Eso es lo más importante. Sea que vivamos, sea que muramos, somos de ti, tuyos somos y nunca vamos a dejar de adorarte. Pero ahora, Señor, nosotros estamos atravesando esta situación. Y esta fue la oración. Yo pongo a mi suegra, pongo a Sara en tus manos, Señor. Número uno, que sean tus manos quienes tomen la mano de ese cirujano.
Porque si tú has decidido sanarla así, ¿quién soy yo para decirte no? Yo quiero que tú la sanes sin cirugía. ¿Quién tú eres para decirle al Señor cómo debe hacer el milagro? Dios hace el milagro como a Él le plazca. Porque si Dios quiere hacer un milagro utilizando la mano del cirujano para que el cirujano cuando abra y diga, wow, esto es imposible, y de repente la enfermedad salga y no quede en secuela, entonces mi suegra se va sana y el cirujano se va salvo. Porque nosotros no podemos idealizar cómo Dios va a sanar. Porque de repente Dios sana a un ciego diciéndole recibe la vista, y recibió la vista. Pero de repente viene y le dice no, ven que te voy a poner la mano, y le puso la mano y el ciego recibió la vista. Pero de repente a otro ciego lo quiere sanar de otra manera. Va y le dice andate al estanque de Siloé y ponte ahí y vas a recibir la vista. ¿Sí o no? 3 ciegos, los 3 con la misma enfermedad, pero los 3 los sanó diferente. Porque nadie debe idealizar cómo el Señor debe hacer el milagro. Hay gente que deja de recibir la sanidad porque dice, yo le estaba pidiendo al Señor que si Él tiene el poder para sanarme, no me dejaría entrar al quirófano. Y se murió. ¿Por qué? Porque tú le dijiste al Señor cómo tenía que hacer el milagro. Tú debes creer que Él lo puede hacer. Ahora, como Él lo va a hacer, es cuestión de Él. Es cuestión de Él. Fue mi suegra, mi hermano. Le sacaron un tumor que es muy difícil de la cabeza y que no es que tenía un poquito así, no, se le había venido formando desde hace 10, 15 años. Y ese desequilibrio que ella tenía, que se caía, era producto de que ya le estaba tocando la audición. Y usted sabe que en el oído está el balance, está el equilibrio del cuerpo. Es por eso que hay personas que, llevándolo al plano espiritual, todo el tiempo se la pasan desbalanceándose porque andan escuchando lo que no deben escuchar. Entonces dice la Biblia, mi suegra se operó 6 horas de operación. Ahí está, mire, hace una semana y media. Ahí está, mira. La llevamos el miércoles para que le vieran otra vez y el médico le dice, tráela el año que viene. ¿Cómo el año que viene? No, es que gracias, escuche, le hemos podido extirpar todo, no ha quedado ningún resto de nada. Traela el año que viene para que nosotros le hagamos un chequeo anual, pero ya que tu mamá siga haciendo una vida normal. Tenemos a Lorena, no sé si anda por ahí Lorena. Sí, Lorena, el Señor te sanó, ¿verdad? A ver, vení para acá. Para que vean, para que vean, porque Dios está haciendo milagros aquí en la iglesia, mi gente. Dios está haciendo milagros. Y la enfermedad no es tu amiga, es tu enemiga. Y si le crees a Dios, el Señor puede hacer un milagro de sanidad en tu cuerpo hoy. ¿Cómo fue lo tuyo, Lore? Me dijeron que tenía cáncer tipo 4. Escucha, no, porque... Para, es que lo que pasa es que la gente dice, hay cáncer tipo 4. Ustedes están entendiendo qué es lo que es tipo 4. Ya así, sí, avanzadísimo, ya tienes como meses en la pierna. Sí. Tenía como un golpe ahí, entonces parece que se acumuló, se hizo como un tumor. Y dijeron que era cáncer de piel por dentro y me tenían que operar. Pero antes de eso yo vine acá y todos batallaron en oración y tuve fe. Al principio es difícil. Yo no, su mente, ay, pues, ¿cuánto tiempo? Pero no, a rodillas, a clamar. Los guerreros aquí en la iglesia, muchos países también, hermanos en Cristo que oraron por mí. Y a Sane también, el pastor que vino el sábado, en Cielos Abiertos, dijo, tú estás en el nombre de Jesús, sana completa. Y así fue, fui a la dermatólogo, todo limpio. 8 glándulas linfáticas, todas negativas. ¡Guau! Y le habían diagnosticado ¿qué? Tipo 4. ¿Se dan cuenta? Para la mente humana esto es imposible, pero para Dios es posible. Y así como Dios lo hizo con mi suegra, porque son testimonios vivos, porque yo le puedo predicar de la Biblia, pero después dice, bueno, ya, ¿a dónde están los enfermos que Dios sanó acá? Allá está mi suegra, acá está Lorena. María, levanta la mano allá, mira, ponete de pie, María. ¿De qué te sanó el Señor a vos? De cáncer. Ahí está. ¿Hace cuánto que pasó eso? Ya sé, pero ¿cuántos años? 7, 8 años. 8 años que atravesó el cáncer. Ahí tú te la ves. Argentina, sana y cristiana.
¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Acá tenemos un montón. La pastora Roxana no podía tener niños. La pastora Roxana, que usted la ve ahí, no podía tener niños. Ahora tiene 2. Dios hizo un milagro de maternidad. Ahora le digo que eres el tercero. Me dice, no, pastor, ya está. Ya cerramos la fábrica. ¿Cómo? ¿Te sanó? ¿Hace cuánto? Hace 4 meses te sanó de cáncer. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso, mi hermano? Mire, lo que pasa, a ver, nosotros no somos muchas veces de andar recopilando todos los testimonios, pero acá hay mucha gente que está recibiendo milagros. ¿La escuchan, verdad? Es otra, escuchen, esto es interesante, porque yo que mencioné las enfermedades crónicas, otra que se me pasó, así como la diabetes, que la gente dice, no, tiene asma. Mire, a la niña mía, a la segunda le habían diagnosticado asma, y le dice la mujer, le dice el doctor, le vas a tener que dar la taraquita, esa no sé cómo se llama la... ¿Cómo? Ese que o sea, así. Bueno, eso mismo, yo no sé ni cómo se llama, porque a mí no me interesa ni saber el nombre de la situación. Entonces agarró y mi esposa, que es más pentecostal que yo a veces, agarró y le dijo, yo cancelo esas palabras, dice la cubana. Mira, se puso a pelear con el doctor. ¿Por qué te pones a pelear con el doctor? La cuestión es que nosotros le creímos a Dios. Le creímos, y así como Dios hizo el milagro en ti, papi, lo tienes que creer. ¿Sí? Disfrutar, métele más ahora te voy a hacer, Señor. La niña mía, mi hermano, que en un momento determinado con este asunto de la respiración le dijeron a mi esposa, yo estaba en una campaña predicando fuera de los Estados Unidos de América, y a mi esposa el doctor, cuando ya la tenían en terapia intensiva, le dijo, llame a un cura o a un pastor. A la segunda mía. Mi esposa le dijo, no hace falta que llame a nadie, yo soy pastora. Y nosotros vamos a ver la gloria de Dios en la vida de mi hija. Bueno, ya mi hija el año que viene va a cumplir 15 años y nunca le dejamos que hiciera de eso su estilo de vida. Tú estás sana, tú estás sana, tú estás sana. Sí, claro, yo sé que para muchos esto es una locura, como diciendo, no, pero ¿cómo va a poner en riesgo la vida? ¿Cómo va a poner en riesgo la vida de tu hija? Yo no lo puse en riesgo la vida de mi hija, número 1. Porque no soy un padre insensible. Soy un padre que tiene fe. ¿Dónde está el esposo de Aide? Bueno, tuvo un accidente, mi hermano, que se le quebraron no sé cuántas costillas, y la semana pasada él venía con el brazo hacia acá y en cielos abiertos el Señor hizo un milagro maravilloso, que ya todo el problema que tenía acá en el hombro se le fue curado. El pastor Roberto, vení pastor, ¿verdad? Porque la gente piensa, lo ve a él flaquito, buen mozo, dice, wow, la verdad que acá. Y claro, y él atravesó una situación. A ver, vení. Hace como un mes y medio me operaron de la columna, las vértebras. Salió una hernia y me presionó la vértebra. Y cuando me hicieron firmar, los riesgos, hasta el más espiritual tiembla. Bueno, no, pero contale, que te digas. Porque los riesgos es inválido, los riesgos te pueden tocar la vértebra, porque había que limar la vértebra para soltar el nervio. Y dentro de la operación estaban los ACV, los ataques al corazón, y dice, bueno, estos son los riesgos, pero tiene que firmar.
me corrió un frío por la espalda. Pero le digo, Señor, estamos en tus manos. Pero siempre conté este testimonio y voy a aprovechar para contarlo. Nos dicen, dice, bueno, el dolor es insoportable. Dice, yo te entiendo porque sé la situación. Te tenemos que poner opioide, que era mucho más que la morfina. Era opioide, que es de la heroína. Entonces cuando me ponían eso, me lo ponían y yo decía, ¡viva el rock and roll! Decía. Comenzaba a ver elefantes volando. Le decía a mi esposa, ¿qué son esos elefantes? Pero cuando me dice, bueno, esta es la situación, te tienes que operar, los riesgos son muchos, pero bueno, hay que operar. Entonces me quedé esa noche, me dice, tomen la decisión y mañana a primera hora se hace todo. Y le dije sí, así al Señor, vienen tantas cosas a la cabeza en esos momentos. Y le dije, Señor, el dolor es insoportable, yo así no puedo ir, no puedo caminar, pero hay que mantener una familia, hay que trabajar, hay que traer el sustento, tantas cosas. Ajá, claro, tantas cosas a la cabeza. Y le dije, hagamos una cosa, este es un trato que hice yo con... Hablando vos con el Señor. Yo con el Señor, no es que Dios opera así, con cada uno Dios va a operar a su manera. No vaya a ser que la persona diga, yo hice como dijo el pastor y no me pasó y me eche la culpa a mí. Este es un trato mío con Dios. Yo le digo, Señor, yo me voy a operar si la primera enfermera que entra, este es un trato solo con Dios, me habla de ti. Yo me voy a operar. Si la primera enfermera que entra me habla de ti, yo me opero. Yo descanso en ti pleno, pero necesito sentirme plenamente seguro de lo que vamos a hacer. Pasaron como 10 minutos, no entraba nadie, me corría un frío por la espalda. Y cuando abren la puerta así, entró una enfermera y venía escuchando una adoración. Y nos mira y nos dice, Dios está aquí. La enfermera, y dijo, tranquilo, Dios está con ustedes. Metámosle fruta. Y salí caminando y a horas nomás de la operación ya estaba caminando. Que hasta se sorprendían los mismos terapeutas que decían, wow, esto sí que va rápido. Solo el Señor para hacer una cosa así. Bueno, damas y caballeros, este es Dios. Este es Dios. El mismo Dios que hace milagro con todos, ese que quiere hacer ese milagro de sanidad hoy en tu vida. Pero le tienes que creer. Para creerle, en este caso, cuando el pastor le dijo al Señor, Señor, voy a poner una señal, yo creo que esa señal que puso el pastor no era por creer si Dios podía o no sanarlo. Yo creo que básicamente lo que él le pidió al Señor fue de saber si me vas a sanar de una forma milagrosa sin la intervención o me vas a sanar con la intervención. De hecho, yo creo que eso fue la situación. Entonces lo que Dios lo que le dijo fue a través de la enfermera es, voy a sanarte por medio de una intervención y vas a quedar listo y vas a poder jugar al fútbol 2 meses después, 1 mes después. Todavía no quiere, para eso no le da la fe. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Ahora, míreme todo el mundo. Hay quien tal vez en este lugar me dice, pastor, yo gracias a Dios estoy sano. No tengo ninguna enfermedad. Gloria a Dios, dale alabanzas al Señor si no te toca enfrentar ningún tipo de dolencia, ningún tipo de enfermedad. Eso es glorioso. Pero quizás tú me dices, yo conozco a alguien que sí lo está. Bueno, la Biblia también registra que una vez un centurión romano estaba totalmente sano, pero dice que tenía un siervo en la casa de él que estaba enfermo. Y él fue a Jesús y le dijo, mi siervo está gravemente enfermo. Y Jesús le dijo, vamos a tu casa, vamos a sanarlo. Y él le dijo, mira, Señor, yo soy un hombre que estoy también en autoridad y bajo autoridad. Y yo entiendo que si tú dices la palabra como estás en autoridad, la palabra va a ir directo al cuerpo de mi siervo y él sanará. Y Jesús dijo, wow, ni aún en Israel he visto tanta fe. O sea, este hombre le dijo, ni siquiera vayas a mi casa.
Solamente di la palabra. Entonces, un milagro de sanidad puede ocurrir en la vida de una persona que ni siquiera está aquí, que le creemos a Dios, enviamos la palabra y el milagro puede ocurrir en ese enfermo. Así que yo le invito a que se ponga de pie y quiero que tengamos un tiempo, como dice la Biblia, que le traían a Jesús los enfermos y Él les ponía las manos y los sanaba. Y a los discípulos dice que lo traían y ellos usaban aceite y oraban por los enfermos y los enfermos sanaban. Así que vamos a tener un tiempo de oración por sanidad. Yo creo que esta es una mañana maravillosa donde el Padre sigue mirando a sus hijos y a sus hijas con compasión. Ya sabemos que el deseo más grande de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento, que todos nos rindamos ante Él, que todos reconozcamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que todos nos humillemos ante Él. El primer milagro es el de salvación, pero después debemos tener la misma fe para creer que Dios nos puede sanar. Así que quiero invitar y vamos a hacer una oración primero por las personas que están conectándose o que se han conectado, para que Dios pueda sanar sus cuerpos. Vamos, ayúdeme toda la iglesia aquí. Señor, cada persona que está mirando esta predicación, así como aquel centurión que te dijo: envía la palabra y mi siervo sanará, y tú felicitaste y admiraste esa fe. Nosotros enviamos la palabra sobre cada persona que esté atravesando una enfermedad y que esté viendo este video. En el nombre de Jesús, Padre, sana los cuerpos ahora de toda persona que pueda estar atravesando una enfermedad. Ten misericordia, Señor. Tu compasión los abrace. La sangre de Jesús ahora los libere de toda enfermedad. En el nombre de Jesús, Señor, sana a las personas con cáncer, sana a las personas con diabetes, sana a las personas que estén en terapia intensiva. Si algún familiar está orando por alguien que se debate entre la vida y la muerte, ahora, Dios mío, enviamos la palabra de sanidad en el nombre de Jesús sobre cada enfermo terminal, en el nombre de Cristo, para tu gloria. Oh, levanta tus manos ahí y dile: Señor, yo recibo en el